Ahora en los últimos momentos que estuve allí, la situación empezaba a retomar lentamente o a bajar un poco la tensión, a retomar de a poquito la calma de una situación, por supuesto, que es muy tensa, que es muy fragmentada, una sociedad que está eh, virtualmente con una partición importante, un quiebre importante en la sociedad, pero bueno, viendo también la gana de los venezolanos y las venezolanas en reconfigurarse un poco, ¿no? Sí. La Fiscalía de Venezuela informó que inició acciones legales sobre Corina Machado por esta denuncia de desobediencia de leyes. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Qué piensa también Venezuela, la gente, la ciudadanía con respecto a esta situación? Sí, mira, ahí con respecto a ese tema, yo lo que primero tengo que decir como observador Sí. es que yo vi y analicé un poco o bastante el sistema electoral, y yo tengo que decir que todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del voto, la verdad que yo no encuentro un lugar donde se pueda hacer trampa, un fraude electoral, en todo lo que tiene que ver la trazabilidad, o sea, desde que se inscriben, porque el voto es optativo, no obligatorio, Sí. para participar en las elecciones, hasta el momento en que se cuentan los votos, la verdad que tienen 17, pero más allá del número, ¿no? 17 auditorías diferentes. Ustedes tienen que pensar en todos los seguros y los reaseguros que tenemos nosotros en nuestro sistema electoral. Bueno, a todos esos hay que sumarle dos huellas digitales, una electrónica y una con la tinta que nosotros conocemos. La inscripción misma al sistema, a la votación. Además de los fiscales, además de las autoridades de mesa, personas del electorado que son sorteadas y que apenas termina la elección en el lugar donde se votó, en la escuela donde se votó, el 54% de las urnas se contabilizan los votos. No estoy diciendo a quiénes votaron, eso aparte, digo que cuentan cuántos sufragios hay y tiene que coincidir el de la máquina con el que está en la urna. Sí. Por eso digo, en toda esa trazabilidad yo no observo una instancia, y de hecho leí muchos medios opositores y no encontraba en dónde supuestamente estaba hecho el fraude. Ahora bien, luego de eso, las denuncias pasan o están centradas en dos ámbitos, en una que tiene que ver con la presentación de las famosas actas, Claro. que eso le Sí. corresponde a los partidos políticos, a los frentes, no al tenerlo, no a la justicia, sino que lo tienen que presentar los partidos a la Comisión Electoral, y eso Maduro lo que hizo fue un recurso de amparo para que todos los partidos presenten las respectivas actas que tienen. Y la otra cuestión que sí falta, y que tienen un plazo de 30 días por Constitución, y entiendo que lo tienen que hacer, es la presentación de los desagregados. Para que me explique bien, los desagregados es cuando nosotros observamos, bueno, en Formosa, Unión por la Patria sacó tantos votos, La Libertad Avanza sacó tanto y Cambiemos sacó tanto. En Santiago del Estero, ¿cómo fue? Inclusive en tu mesa, vos que votaste en la mesa 3223, ¿cómo salió el resultado ahí? Bueno, esos son los desagregados. Para eso tienen un plazo que es un mes. Recordemos, por ejemplo, que esto es algo que sucede en todos los lugares del mundo. Recordemos, por ejemplo, la elección de Al Gore en Estados Unidos, tuvieron meses para determinar quién había sido el ganador. Sí. Bueno, eso hoy, al día de hoy, falta, y eso en algún momento va a tener que ser presentado. Para terminar, digamos, de verificar todo el proceso electoral. Bien. Fuera de esto, sí. No, continúa, por favor, Hernán. No, fuera de esto recordemos que había 10 candidatos, en realidad 8 no tenían chances de ganar, de hecho entre los 8 sumaron 4,6% de los votos, entre todos. Sí. Estaba Maduro y estaba González Urrutia, que eran los dos que tenían chances, o tienen chances. Y los otros 9, Maduro y los otros 8, firmaron todas las actas previas que tienen que ver con todo el proceso electoral cuando se organiza, que tiene que ver, por ejemplo, con la designación de autoridades, dónde van a estar las urnas. Bueno, ahí hay un montón de controles, digamos, y cada una de esas va generando un acta, Sí. que los 9 lo firmaron, y ninguna de esas actas fue firmada
por la oposición de González Urrutia, con lo cual esa oposición ya había denunciado que iba a desconocer el resultado, porque desconocía la Comisión Nacional Electoral. La Comisión Nacional Electoral es un poder aparte de la Constitución, hay 5 poderes y es uno de los poderes independientes. Así que ya se veía venir desde ese aspecto que iba a haber conflicto. Y Maduro siempre dijo que iba a reconocer el resultado de la Comisión Electoral y no de las encuestas, porque en Venezuela están prohibidas las encuestas el día de la elección, las bocas de urno, etcétera, etcétera, que se realizan en Venezuela, distinto si se realizan en el exterior. Y bueno, la oposición tomó encuestas que realizó desde el exterior, por eso las pudo hacer. Así que bueno, ahí en eso está, hay una tensión muy grande, porque acá lo que se está resolviendo no es solamente, que no es menor, ¿no?, la cuestión electoral, sino lo que se está resolviendo es una cuestión geopolítica, porque estamos hablando del primer país del mundo en reserva de petróleo. Claro. Entonces, tenemos que tener en cuenta la cercanía de Estados Unidos con Venezuela, la necesidad, y más en el contexto geopolítico actual de conflicto Rusia-Ucrania, de conflicto en Medio Oriente, y ahora este conflicto en Venezuela, de que hay una necesidad de Estados Unidos muy fuerte de petróleo. Por Hernán, eso tantas sanciones que hay contra el gobierno de Venezuela por el tema del petróleo. Bien, entiendo que hace unos días Corina Machado ha publicado algunas actas que tenía en su poder ella y su partido, que han podido fotografiar, las subió a la red social X, donde era Twitter, y de acuerdo a los números que se dejaban ver, no eran para nada similares a los que presentó la Comisión Nacional Electoral. Sí, los datos que maneja la oposición de González Urrutia, Corina Machado es la líder de ese espacio, sí, y es la que verdaderamente tiene más poder político, daban 70-30, 70 a favor de Urrutia y 30. Ellos subieron los datos, armaron un sitio web. Yo la verdad que quise entrar varias veces a ese sitio web, ahí se necesita entrar con el documento de un venezolano, una venezolana, y estando allá obviamente que tenía acceso a varios, y yo no pude entrar, siempre daba que no funcionaba la página. Ahora hace 2 días que no lo intento, pero bueno, yo no pude acceder. Lo que decía la oposición es que esas eran las actas que testificaban ese resultado, y lo que dice el gobierno es que esas actas no están firmadas, por ejemplo, por sus propios fiscales, que nosotros recordemos que acá cuando, no sé, vos por ejemplo sos fiscal, supongamos, de Cambiemos, bueno, vos tenés la firma de Cambiemos, pero también de la Libertad Avanza y también de Unión por la Patria. Y si yo soy de la Libertad Avanza, tengo de los otros partidos. Y así todos, ¿no? Sí. Bueno, y eso es lo que le da certificación. ¿Tenés la de acta o tenés aunque sea una foto? Que lo haces en el mismo momento que termina la votación. Bueno, el gobierno dice que esas actas que supuestamente tiene la oposición, no tienen la firma de los otros partidos, no solamente de Maduro, sino de alguno de los otros 8 candidatos. Claro, bien. Pero de igual manera, justamente la oposición recolectó cerca de 28.000 actas, que por supuesto esta es una copia fiel del comprobante que se le da a cada venezolano luego de votar, y lo que exige también es que justamente el oficialismo por parte de Nicolás Maduro también presente los suyos, como bien decías vos, cada partido tiene que tener ese comprobante. Sin embargo, desde el oficialismo no solamente se proclamaron, de hecho Nicolás Maduro se proclamó como ganador y con esta victoria de las elecciones, pero todavía no hay, digamos, acta o algún papel que compruebe de manera transparente. Desde la oposición sí, bueno, manifiestan que tienen estas 28.000 actas, de hecho las subieron a la web el viernes pasado, la web dejó de funcionar, colapsó, pero ¿cómo sigue esto? Sí, ahí te hago dos apuntes. El que proclamó, más allá que Maduro se diga presidente, el que proclamó y el que tiene la autoridad de proclamar y lo hizo así fue la Comisión Nacional Electoral. Claro, pero más allá de eso, sin comprobantes, digamos. No, el comprobante es el escrutinio. Es el escrutinio que se hace, porque el escrutinio no se hace con las actas, el escrutinio se hace, como es un voto electrónico, no sé si esto lo dije o no. Sí. El escrutinio se hace automáticamente. Ellos, también por constitución, cuando tienen una tendencia que es irreversible, que generalmente ronda el 90%, en este caso
lo publicaron primero con el 80 porque era irreversible y porque decían que habían sufrido un boicot, un ataque cibernético al sistema y por eso se retrasaron los datos. Por eso salieron más tarde. Sí. Realmente tardan 2 o 3 horas luego de la votación. Cuando termina la votación, supuestamente termina a las 6, pero si hay gente adentro, se sigue votando. Siguieron votando más tarde y recién aparecieron a las 12:30, si mal no recuerdo, hora de allá es una menos que acá. Sí. O sea que acá habrán llegado tipo 1:30 de la mañana. Después de eso, a los 3 días, más o menos 4, no recuerdo bien, completaron el 98 y punto y pico del escrutinio, que es lo que suele, acá también sucede así, que nunca se terminan de contar el 100%, sino siempre hay un margen. Bueno, ese margen ronda el 1 y pico por ciento, y es lo mismo que pasó en Venezuela. Claro. Y bueno, y con respecto a las actas que vos mencionabas, Maduro lo que hizo es presentar un recurso de amparo ante la justicia electoral diciendo todos los partidos presentemos la lista. En eso están. Hay, siempre vas a encontrar, digamos, porque, insisto, hay una sociedad política y que está, digamos, que no hay diálogo entre ese sector de la oposición y el gobierno, no hay diálogo y yo la verdad que dudo mucho que pueda haberlo. Claro. Sí. Porque el enfrentamiento es troncal y de un lado le dicen dictador y del otro lado son personas que están denunciadas por injerencia y por llamar a la intervención extranjera en Venezuela. O sea que es una distancia muy amplia la que hay. Perfecto, Claro. Hernán. Sí. Muchísimas gracias por todo esto, tu punto de vista, por vos haber estado allá y brindarnos un poquito más de claridad sobre este tema. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes y a disposición, como dicen allá, a la orden.